Y una vez más, en una entrega desde el corazón de la educación, nos encontramos con el gran placer de tener una invitada y colega muy especial que, siendo española, nos visita desde Colombia, y me refiero a nuestra colega Sara García, quien es doctora en Cerebro, Cognición y Conducta de la Universidad de Barcelona en España. Sara también tiene una especialidad en bioética, la ley, la medicina y la ética de las tecnologías reproductivas de Harvard University. Para este programa y desde el Instituto 512 es un gran honor poder conversar y tener esta charla de valor con Sara, porque sabemos la relación y la gran importancia que tiene el cerebro, la cognición para todos los procesos que llevamos adelante en nuestro sector educativo. Actualmente, Sara se ha especializado en todos los temas de investigación y docencia para el neurodesarrollo y el desarrollo infantil. Y por esto, en la Universidad de La Sabana, dirige la maestría en desarrollo infantil. Como siempre, es para nosotros un honor y además un compromiso compartir con nuestra comunidad estos temas de valor que nos llevan a la reflexión y a la mejora continua. Te damos la bienvenida, Sara, y gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a iniciar esta conversación, Sara, escuchando un poco de ti. ¿Quién es Sara García y cuál ha sido esa trayectoria? ¿Cuáles detalles quieres compartir con nuestra comunidad que te ha llevado hasta el día de hoy ser quien eres? Bueno, muchísimas gracias. Yo diría que Sara García es profesora. Ser profesor no es algo que uno hace o algo a lo que uno se dedica, sino que es algo que define de alguna manera tu identidad. Yo empecé a dictar clases en el año 2000 y desde entonces he estado siempre vinculada al ámbito educativo. Desde que hice maestría en neurociencia y doctorado en neurociencia, me he centrado sobre todo a trabajar cómo aprende nuestro cerebro y cómo optimizar cuáles son las bases neurales del aprendizaje y cómo podemos optimizar esos procesos desde el ámbito educativo, basándonos en lo que ya de manera natural y espontánea hace nuestro cerebro. Interesante, Sara. Yo particularmente soy una apasionada de los temas de cognición y del desarrollo del cerebro, y como educadora y como amante de la educación, pues siempre he colocado sobre la mesa de la conversación eso, que los docentes debemos conocer perfectamente cómo funciona el cerebro en las diferentes etapas de nuestra vida, y además desde nuestro rol como gestores de los procesos de aprendizaje, pues entender perfectamente qué está ocurriendo en ese cerebro de nuestros niños y niñas. Y me he atrevido, de una manera, vamos a decir, muy atrevida, valga la redundancia, pues a pensar que también los docentes debemos entender qué está pasando en nuestro cerebro para poder potenciar esa relación y esa regulación entre lo que el niño aprende y lo que el profesor intenta enseñar, y luego la doble vía de que también los niños nos enseñan y los profesores también aprendemos. Cuéntanos un poquito de eso desde tu perspectiva y tu experiencia en neurociencia cognitiva y procesos cognitivos. ¿Qué cosas muy específicas y puntuales debería un docente tener en cuenta para comprender mejor ese rol que juega el cerebro y su desarrollo en los procesos de aprendizaje? Bueno, el aprendizaje y el desarrollo cognitivo están íntimamente relacionados, porque no es posible avanzar en el aprendizaje si al mismo tiempo no vamos construyendo procesos de pensamiento cada vez más complejos. Entonces, en ese orden de ideas es muy necesario favorecer ese desarrollo cognitivo, esa construcción y esa optimización de procesos cognitivos para lograr que el aprendizaje no se estanque. Pero esta interacción es una interacción de ida y vuelta, porque de alguna manera son los nuevos aprendizajes los que impulsan a ese desarrollo de nuevas formas de pensamiento. De alguna manera, aprendizaje y desarrollo cognitivo van de la mano y se van impulsando mutuamente. Claro, y en esa misma línea, me parece siempre fascinante y maravilloso, en esa misma línea, ¿qué decisiones debe tomar el profesor desde su planificación y desde su proceso de evaluación? Y lo voy a enmarcar o a dar la mano de la organización del espacio donde ocurre el aprendizaje. ¿Qué impacto tienen esas decisiones que las decide el docente en principio para que realmente se potencie ese aprendizaje y ese desarrollo cognitivo?
Pues realmente el docente, cuando uno estudia neurociencia, se da cuenta que el concepto de docente cambia. El docente ya no es un transmisor de conocimientos, sino que el docente es un generador de campos de experiencia en los que el propio estudiante es quien va a construir su propio conocimiento. Y en esa construcción que realiza el propio estudiante de su conocimiento, de su apropiación del mundo, el docente es un generador de campos de experiencia. Él crea un campo donde el estudiante va a tener una experiencia significativa en la que lo va a enlazar con los conocimientos, saberes previos, ideas previas, comprensiones previas. Por lo tanto, un educador es más un facilitador, es mucho más, es un constructor, un diseñador de campos de experiencia que van a ir cambiando esos circuitos, esa estructura cerebral del niño, y eso quedará para toda su vida. Excelente. Vamos a complejizarlo un poquito más en el hecho de que ese docente no está solo, sí, está en comunidad con otros docentes en el mismo entorno donde se desarrolla el aprendizaje, y que además ese estudiante es la misma persona a lo largo de un trayecto cognitivo, de desarrollo cognitivo. Y entonces, ¿cómo vemos desde la perspectiva del desarrollo del cerebro y desde la comprensión? Tú dices algo muy importante. Una vez el docente conoce lo que es el neurodesarrollo, pues cambia su perspectiva como profesional de la educación. ¿Qué alianzas debe establecer el docente con otros por el respeto a que es el mismo niño que trayecta? Es decir, transita, por la experiencia educativa. ¿Cómo yo puedo ser respetuosa y conocedora de ese proceso en un grupo de estudiantes que al año siguiente pues llega a otro segmento? ¿Qué acuerdos potencian en el marco de una escuela, en la estructura integral de la escuela, incluso el liderazgo de la escuela? ¿Qué aspectos y qué decisiones se pueden tomar que sean oportunas para favorecer el desarrollo? Muchas veces se ha hablado, y me encanta esta línea porque para mí tiene unas sintonías y unas resonancias muy especiales, que las escuelas sean comunidades de aprendizaje. De alguna manera yo diría que las escuelas están llamadas a ser comunidades de desarrollo de personas, que es mucho más de lo que logré aprender, ¿no? Desarrollar personas, hacerles crecer de una manera integral en todos los aspectos de lo que significa ser persona, ¿no? Que obviamente incluye lo cognitivo, pero incluye lo emocional, pero incluye lo relacional. Entonces, nunca un único profesor va a construir un desarrollo integral en un niño, porque el niño desde que llega hasta que sale tiene múltiples experiencias, desde cómo es su experiencia en el comedor. Esa experiencia en el comedor le está diciendo qué tan importante eres tú como aprendiz. Esa experiencia que luego tiene en un salón de clase, que luego es una experiencia integrada, ¿no? Y de alguna manera, aunque esto puede parecer que un poco se sale del tema, pero me parece que sí que está relacionado con esas comunidades de desarrollo de personas, es el tema central de la empatía, ¿no? A veces pensamos, ¿cómo hago para motivar a los estudiantes? Y es que no podemos motivarlo, se tiene que motivar él, porque la motivación es algo que nace de dentro, es una motivación intrínseca. ¿Cómo logro yo generar un espacio donde el niño está motivado? ¿Cómo lo logro apasionar por el aprendizaje? Solo hay una manera, que tú estés apasionado por el aprendizaje y por la enseñanza. Si tú tienes esa pasión, las neuronas espejo, que tienen mucho que ver con la empatía, harán que ese niño le contagie esa pasión por el aprendizaje. Y esa pasión por el aprendizaje no es algo de una persona, es una comunidad educativa apasionada por el aprendizaje. Hasta las personas de servicio que están ayudando en un colegio son comunidad apasionada por el aprendizaje, comunidad apasionada por el desarrollo. Desarrollo que siempre, pues obviamente, es un desarrollo integral. A nivel cerebral no nos queda más remedio que admitir que no podemos separar lo cognitivo de lo emocional, como decía Antonio Damasio. No, está totalmente interrelacionado. Qué buen punto señalas, lo cognitivo de lo emocional, sobre todo en este marco de recuperación que hemos vivido los últimos años, donde el sector educativo pues hemos comprendido claramente cosas que sabíamos, pero que se nos ha puesto sobre la mesa, y es que no es posible, sobre todo por esos procesos de motivación, no es posible intentar la motivación sin tener la casa en orden. Y la casa en orden no es solamente lo cognitivo, es lo emocional, es la salud, porque el ser humano es integral.
Y cuando mencionas esto de las comunidades comprometidas hacia el aprendizaje, motivadas, pues definitivamente no es con palabras que vamos a motivar a los otros, es con hechos, con acciones y con ese espíritu que debe verse como eje central en la escuela. Y por eso es tan importante ver la escuela como un entorno social, como un entorno donde hay un apoyo, donde hay un contagio, y ojalá que el contagio siempre sea positivo, de la emoción, del positivismo, y eso regula bastante el aprendizaje. Aquí la diferencia es que los educadores siempre hemos sabido que un mejor espacio, un mejor clima escolar siempre había sido algo que garantizara pues mayor aprendizaje, pero no lo habíamos conectado con que el cerebro está mucho más organizado para el aprendizaje. En este momento, como bien dice, pues nos cambia la perspectiva de que, bueno, yo hago unas acciones alrededor del entorno escolar, pero esas acciones las estoy haciendo porque comprendo cómo esas acciones impactan mi cerebro propio como docente, porque me regulo como persona individual, pero a la vez estoy promoviendo que esta regulación pues incida positivamente en los estudiantes. Y antes de tener unas ideas de conclusión, pues pensemos un poquito en la familia. Vamos a ver cuál es el rol que juega la familia luego de que como comunidad educativa, y viendo que es necesario un sólido liderazgo que pueda promover, que pueda conquistar, ¿cómo sumamos a la familia a esta comprensión? Porque siempre hay una preocupación de el niño va pasando por unas etapas. Hay unas etapas que la tenemos claramente identificadas porque muchos estudios a lo largo de la pedagogía pues nos han indicado alrededor de las edades, las etapas, sabiendo que cada ser humano es distinto y es único y podría variar bastante, pero nos da un parámetro o punto de partida de por dónde transitar. Sin embargo, también hay temas culturales y temas del contexto, y están las expectativas de la familia, pero también sus propias creencias y paradigmas, cómo fueron criados, qué es lo que se estila. Y tenemos comunidades donde a los 13 años pues un niño o una niña pues ya está listo para trabajar, para tomar decisiones. Sin embargo, la data, la investigación y la experiencia nos dice otras cosas. Sí. ¿Cómo podemos sumar a la familia en esta comprensión para que participe a favor del desarrollo de los niños? Bueno, a mí me parece que hay un cambio que a veces tenemos incluso que hacerlo los educadores y los gestores educativos. La familia es el primer ámbito de educación y la escuela estamos para ayudar a la familia. Muchas veces pensamos al revés, son las familias que colaboren. No, los hijos son de una familia y es la familia el primer responsable de la educación del hijo, que de alguna manera lo encarga a las instituciones educativas. Entonces, cuando partimos de esa base, se superan ciertas dicotomías que en la teoría nadie las aceptamos, pero en la práctica las tenemos, ¿no? Esas dicotomías y esa confrontación a veces entre lo que quiere la escuela, lo que quieren los papás, cuando en realidad todos queremos lo mismo, queremos potenciar el desarrollo de ese niño, favorecer sus aprendizajes. Entonces, de alguna manera es cambiar ese discurso de confrontación, de dicotomía, de dificultad, ellos quieren una cosa, nosotros otras, por un discurso en el que queremos lo mismo, que es lo mejor para el niño, construyamos de manera conjunta y que los padres de alguna forma, ellos hacen parte de esa comunidad que aprende, porque los padres aprenden, los niños aprenden, los profesores aprendemos de los niños. Somos comunidades de aprendizaje y a mí me gusta decir comunidades de desarrollo. Todos como personas nos estamos desarrollando. La maestría más importante que todos hacemos es la de ser papás y de esa nos graduamos primero y luego la aprendemos, ¿no? Pero es algo que es una realidad y como escuelas tenemos también la responsabilidad de acompañar a los papás en esa maestría que es la única en la que primero te gradúas y luego aprendes, ¿no? Entonces es un aprendizaje que a veces lo hacemos muy por acierto y error, y qué pesar que teniendo expertos en educación no logremos acompañar más a los papás en esa tarea de acompañar, de favorecer, de crianza que no se termina cuando el niño tiene 5 años. Los niños pues todavía cada vez más necesitan ese andamiaje de los padres que no han estudiado, no saben, y como educadores no les podemos pedir algo que no les estamos dando la formación adecuada. Entonces, frente a tu pregunta, yo creería que la respuesta más importante es favorecer espacios de formación para los padres,
desde sus intereses, sus inquietudes, sus miedos. Ahora en pandemia nos ha hecho ver más fuertemente esos miedos de los padres con respecto a la educación. Entonces, de alguna manera los educadores tenemos la responsabilidad de dar respuestas, de abrir caminos, de crear escenarios en los que esos papás puedan encontrar esas seguridades, esas luces, esas orientaciones en la educación de sus hijos. Qué interesante abordaje nos regalas. Y yo creo que son ideas muy claras que de hecho nuestra comunidad puede poner muy rápidamente en práctica, porque siempre existe el temor de integrar a la familia, pero la exigencia del rol de la familia y esa disputa que debería ser más bien una alianza. Sí. Entonces creo que estas ideas muy claras que nos ofrece pues ayuda mucho a nuestra comunidad, y gracias por compartirlo, por abrirnos tal vez un poco de luz hacia esa relación tan clara que tiene el desarrollo del cerebro, la cognición y todos los procesos y propuestas educativas que hacemos. A veces yo pienso, mira, el maestro o la maestra termina cansado porque hace muchos esfuerzos, muchas propuestas y no siempre tiene los resultados que espera. Parecería que el tener esta información pues nos da un poder distinto, un poder de reflexión y de internalización que nos permita tomar mejores decisiones y que las propuestas vayan más encaminadas a cómo es que ese estudiante verdaderamente percibe lo que se le está ofreciendo y poniendo de la mano. Yo quisiera, Sara, ya conoces un poco nuestra comunidad, y antes de terminar esta conversación, sabiendo que más de 25,000 personas en nuestro país y algunos países de la región de Latinoamérica nos escuchan, nos siguen, y humildemente pues tratamos de inspirar solamente conversaciones que hagan que se investigue más, que se indague más y que se lleven cosas valiosas a la práctica, pues me atrevería a pedirte que le dejes un mensaje a la comunidad educativa 512 de qué hacer con esta información que estamos discutiendo en este momento. Bueno, pues yo diría que tengamos el convencimiento y la aspiración, la ilusión de ser una comunidad de desarrollo de personas, de generar escenarios y campos de experiencias donde todos nos desarrollemos como personas, los niños, los papás, los profesores, las personas de servicios generales, que sean escenarios en los que todos crecemos a nivel cognitivo, a nivel relacional, a nivel emocional. Muchísimas gracias, Sara, y es una vez más para nosotros un honor desde el Instituto 512 pues poder traer y llevar a las comunidades educativas de nuestro país y de la región conversaciones de valor que nos colocan en la perspectiva de la reflexión, de la investigación, de seguir indagando para que nuestras propuestas en el territorio escolar, en cada escuela, pues siempre sean mejor, y sean mejor porque estén informadas. Siempre he dicho que quien tiene la información tiene el poder. Saber sobre cómo funciona y reacciona nuestro cerebro y el cerebro de cada uno de nuestros estudiantes pues nos da un poder, pero el que tiene el poder también tiene una gran responsabilidad, y es la responsabilidad de llevar a la práctica las mejores propuestas que sean posibles para potenciar lo que es nuestra labor, la labor de promover espacios de aprendizaje y permitir que el aprendizaje se dé de esas dos vías, que aprendamos siempre nosotros como educadores todo el tiempo, pero también que permitamos que nuestros niños y niñas aprendan y nos enseñen. Me quedo con unos mensajes muy interesantes, muy potentes, que a nuestra comunidad le caen como anillo al dedo para seguir creciendo y construyendo. La familia es el primer vehículo de la formación y el aprendizaje, es la cuna del aprendizaje de nuestros niños y nuestras niñas. La escuela debe ser una comunidad de desarrollo y de aprendizaje, y debe existir una alianza entre ambas partes, porque todos estamos formando todo el tiempo y lo hacemos a través del modelo, de la convicción, de la propia pasión que tenemos por enseñar, y el día de hoy pues con un componente adicional. Lo hacemos también conociendo que todos tenemos un cerebro que se desarrolla, que hay unos lineamientos que nos dejan saber más o menos cómo y cuándo van ocurriendo esas etapas de desarrollo, pero que tenemos que estar muy atentos a que cada uno es diferente, que hay una individualidad en el niño y en la niña, y tenemos que ser profesionales de la educación capaces de apoyar esas diferencias que tienen cada uno de nuestros niños, nuestras familias, el contexto donde queda ubicada cada una de nuestras escuelas. De nuevo, Sara, mil gracias. Para nosotros es un honor, y además es un compromiso seguir compartiendo valor con nuestra comunidad,
Y con esto nos despedimos, como siempre, Ángela Español, desde el corazón de la educación, llevando conversaciones de valor a nuestra comunidad educativa. Muchísimas gracias.